¿Sabes lo que es la religión? Y lo que no es la religión es una relación que establecemos las personas con Dios. La religión no es magia, pero es muy fácil de confundir con la religión, porque en las dos situaciones se utilizan ritos, símbolos y se invoca. En el caso de la religión, invocamos a una realidad superior, a una divinidad, utilizamos símbolos, agua, aceite, fuego, y en la magia también se utiliza agua, fuego y algún otro símbolo que forman parte de la arte adivinatoria de muchas culturas. En la magia el acento está puesto en el mago, es decir, en la persona que realiza el ritual, de tal manera que se llega a divinizar a esa persona. Eso no es religión. En la religión, la persona que realiza el ritual es una mediación, es un vínculo que enlaza. Tú puedes ser un vínculo. No es lo mismo encender una vela y poner agua con la intención de llenarme de vida y crecer en humildad y en humanidad, que encender una vela con la intención de invocar a otro tipo de entidades que no han vivido precisamente su vida haciendo el bien. Los dos son rituales, pero los dos tienen objetivos y finalidades completamente diferentes. Depende de mi intención, depende de lo que diga y depende de cómo lo diga. Convertiré una situación en religión o en magia. La magia también se puede convertir además en idolatría. Cuando me convierto yo en un admirador de mí mismo porque considero que soy un ídolo, o me convierto en un líder espiritual de otras personas y en eso baso mi seguridad y mi vida, estoy cayendo en la idolatría. Acaba de comenzar su propia religión, en la que él es el centro y todos los demás son sus seguidores. Es muy difícil detectar el mal, porque normalmente el mal no obra directamente. Actualmente tenemos el peligro de las redes sociales, de que cualquier persona, sea quien sea, coge una cámara y se pone a hablar. Yo no digo que no se digan cosas ciertas, pero no se pueden decir medias verdades. Hay que informar, y hay que informar desde la veracidad, no para obligar a la gente a que haga lo que tú dices. Hay una cosa en la que nunca podremos mandar, y es en la libertad de las personas, en su conciencia, para que entre, que interiorice y decida qué es lo mejor para su vida. Y si decide no hacer lo mejor para su vida, tiene que vivir su camino. El peligro es que vivimos en comunidad y que el mal que hace una persona para sí misma también lo hace para otro. No da lo mismo vivir una cosa que vivir otra. La religión no es magia, no es idolatría, y cuando una persona que se considera líder espiritual hace una organización en el que muchas personas lo siguen para hacer el mal, estamos entrando en un grupo que se llama sectario. El objetivo de una secta no es procurar el bien de sus miembros, sino favorecer a los líderes o al líder de ese grupo organizado. Prevenir estas situaciones. Es muy importante hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, de que no solamente pueden dar con hombres o mujeres que los traten mal, que intenten chantajearlos, manipularlos emocionalmente o malos tratos físicos, sino que hay personas que también a través de la fe, a través de una fachada aparentemente buena y espiritual, pues lo llevan hasta unos objetivos y unos fines totalmente negativos y perversos. Te invito a que te informes bien, a que te rodees de personas positivas, que te den una información auténtica, veraz, y te vivas libre escuchando y siendo fiel a tu conciencia. Si te ha gustado el contenido, no te olvides de suscribirte y déjame tus comentarios.